Hola amigos, muy buenas tardes. Gracias por permitirme entrar una vez más en su hogar en este esfuerzo que hacemos todos los días, todo el equipo de Iraida Vías Mili, porque pasa lo que pasa para compartir con ustedes un rato de este intercambio, de estas realidades, de este acontecer, de esta vida misma que nos obliga a revisarnos, a reinventarnos. Indudablemente, qué momentos tan difíciles, muy duros. Los venezolanos creíamos que teníamos unas circunstancias bien atípicas en cuanto a nuestra realidad, nos quejábamos mucho y bueno, no nos dimos nunca cuenta el tejido maravilloso que había en este país hasta que empezamos a perderlo de verdad. Yo creo que estamos en este momento que con tanta gente que uno se consigue en la calle, que lo para y de qué va a pasar, cómo vamos a hacer, qué duro, qué difícil, no nos alcanza, tantas cosas que le dicen a uno. Lo más importante de esto es que hay que lograr sacar lo mejor de uno mismo. Eso es lo primero. De verdad hay que tratar de sacar lo mejor de uno mismo. Y no por una cosita que uno dice, sino es que realmente el éxito del caminar día a día está justamente en eso. Respirar, mirar, saber que hay un ser que no nos abandona como nuestro Señor y seguir adelante. Indudablemente yo diría que una de las tragedias más difíciles que nos ha tocado lidiar es el tema familia. El tema familia porque Venezuela era una familia muy nucleada. Cuando uno dice nucleada, pues está hablando del papá, la mamá, los hijos. Entonces estaban los sobrinos, los nietos, los hijos del vecino, el abuelo, la abuelita, o la tía o dos tías que viven con uno. O sea, increíble cómo hasta nada en Venezuela el patrón familiar pues se mantuvo hasta nada, pues hasta que nos tocó empezar a emigrar, a tomar decisiones muy difíciles, familias petroleras que tuvieron que vivir el primer momento de la ida, de la estampida, yo lo he llamado el apartheid laboral, que ahí está ese capítulo para la historia propia de Hugo Rafael Chávez Frías y que ahí tienen el resultado y ya no tenemos industria petrolera. Lo cierto es que el concepto de familia venezolana, que es un concepto muy duro, muy sentido, de verdad, si hay algo con lo que nos vendemos los venezolanos es justamente por nuestros valores y nuestras tradiciones. Y yo creo que eso es algo que no podemos ni perder, ni dejar que ni la más difícil circunstancia nos roben. Yo en la tarde de hoy me encanta poder estar compartiendo con un coach familiar, fue director de un colegio muy importante, muy conocido y muy querido en Maracaibo como es el Liceo de los Robles, y me estoy refiriendo a la figura de Ángel Montiel, doctor, profesor universitario también, y ahora se ha dedicado pues al coaching familiar y al coaching valores empresariales. Hoy vamos a estar hablando con él pues básicamente esto, cómo lidiar toda esta realidad tan difícil que estamos enfrentando la familia, los jóvenes también ante una dramática situación. Bueno, Ángel, de verdad, qué gusto finalmente poderte tener. Ha sido de verdad un placer. No ha sido fácil. Estoy muy contenta de ver la dinámica con la que te has venido desarrollando y bueno, y felicitarte y preguntarte pues este nuevo reto que tienes con todo el tema del coach familiar, ¿no? Sí, claro. Bueno, definitivamente uno cuando dice, bueno, a esta edad, ¿cómo voy a seguir? Porque no es si voy a seguir, sino cómo voy a seguir. Definitivamente es un tiempo de verter definitivamente toda la experiencia que uno pueda tener y el deseo de bien para la sociedad y la familia, asesorando a la familia y asesorando a empresas, especialmente en cuestiones de valores. Sobre todo que uno siente, Ángel, y creo que fue una inquietud que hace muchos años compartíamos varios papás y de verdad tan agradecidos de tanto material y de tantos cursos y tantas buenas experiencias que tuvimos tantos papás que gravitamos alrededor de los colegios AICE, ¿no? Todavía uno se siente que queda corto, pero ya venía un tema familiar, sobre todo la asistencia, la orientación familiar, ya venía caminando y emprendiéndose justamente porque la orientación familiar estaba muy ausente en la sociedad venezolana, ¿no? Y en los problemas típicos pues que uno lidia con la juventud, con los jóvenes, la familia, ¿no? Seguro. Bueno, fíjate, así como en las empresas nos preocupamos de cuál es el prestigio empresarial, el prestigio del gerente, el prestigio del empresario mismo, ¿no? Que es importante que se pregunte, bueno, ¿cuál es mi prestigio social, mi prestigio ante mis empleados?
¿ok? El gerente tendrá que preguntarse lo mismo y el empleado tendrá que preguntarse, bueno, ¿cuál es mi prestigio ante el gerente y mis compañeros de trabajo? El papá, la mamá también deben preguntarse cuál es mi prestigio ante mis hijos, cuál es mi prestigio parental, lo llamo yo. O sea, ¿quién soy yo como papá? ¿Quién soy yo como mamá? ¿Quién soy yo como esposo? Dirá ella, ¿quién soy yo como esposa? ¿Verdad? En definitiva, ¿qué he llegado a ser? Bien que el matrimonio y la familia sean muy jóvenes, de pocos años, 5, 10, 15 años, o bien como el caso mío, que ya es una familia de 46 años de fundada, con 10 muchachos, y bueno, ha pasado mucha agua, ¿no? Debajo de ese puente. Un familión, diríamos hoy, ¿no? Atípico, porque hablar de 10 y hablar hoy en día 5 muchachos, pues no es fácil, ¿no? No es fácil. Claro, ya son 46 años, eran otras épocas envidiables, pero como dices tú, tanta agua debajo del río. Pero me encanta ese concepto, ¿quién soy yo frente a mi esposo o mis hijos? ¿Cuál es mi prestigio? ¿Cuál es mi prestigio? Eso tendremos que analizarlo, ¿no? Y yo creo que parte del asunto de no perder de vista el tema de que la familia, por supuesto, sigue siendo la célula fundamental de la sociedad. O sea, y eso puede que se nos esté escapando en estas épocas tan turbulentas, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que tenemos que hacer todo lo posible porque las familias de verdad se mantengan como una célula sana, como quien puede llevar felicidad, tranquilidad a la sociedad. Desde la familia es de donde va a venir definitivamente la solución a todo este tema que tenemos y debemos preocuparnos por eso. Tú decías, ahora que la familia no está tan nuclear, bueno, el tema del prestigio parental, si yo me tengo que ir a trabajar en otro sitio, ¿cómo mantengo mi familia no solamente desde el punto de vista económico, sino la solidez que la familia requiere para ser felices, para ser productivos, para que de verdad se ayuden unos a otros? ¿Cómo sigo presente aunque esté lejos? Eso no es que simplemente no me queda más remedio que estar lejos. Yo tengo que decir, estoy lejos, pero ¿cómo me hago presente en mi familia, ¿no? Voy a ir a comerciales ya al volver. Me encantaría, Ángel, que tocáramos, sobre todo en este momento, la familia joven, los recién casados, los muchachos que les está tocando un momento muy difícil. ¿Cuáles son los valores o cuáles son los aspectos que tú dirías que hay que trabajar más? Y cerrar también en la última parte las recomendaciones a esta distancia tan difícil que lo ha obligado el venezolano a emigrar por un tema laboral casi de supervivencia. Yeah. Vamos a comercial y venimos con este interesante tema de valores familiares. Ya venimos. Bueno, amigos, aquí seguimos en la tarde de hoy. Yo de verdad muy agradecida y explorando, y les prometo más y muchos nuevos programas con respecto al tema de los valores familiares, cómo enfrentar la crisis de la distancia, jóvenes que se están yendo pues con una edad pues prácticamente adolescente, no se han terminado como de formar, pero sobre todo estas jóvenes parejas, Ángel, ¿cómo las estás trabajando frente al tema de la crisis, frente al tema de la angustia existencial de un país que no ayuda mucho a una estabilidad matrimonial como uno la conoció en otra época, ¿no? Claro. Sí, sin duda la situación no es fácil, ¿no? No es fácil. Los hijos pudieran estarse preguntando, algunos lo pueden expresar así, ¿qué pasa con mi país? ¿Qué pasa inclusive con mis padres que no me dan la protección que debe ser, ¿no? Los hijos de alguna manera esperan que los padres los amparemos, no que los sobreprotejamos, pero sí que los amparemos. Entonces puede estar, y creo que está en el tapete de la familia, como una especie de sentido de desamparo, porque no es solamente que mi papá se fue, es que no logramos encauzar el país, y creo que eso es gravísimo para la ciudadanía, no terminar de encauzar el país, ¿no? Y vuelvo a repetir, eso viene de la familia, entonces, o debería venir de la familia. Entonces, ¿de qué se tendrían que preocupar los matrimonios jóvenes? Bueno, de que todo emprendimiento que ellos hagan, inclusive aquellos que los llevan a distancias, en algunos casos muy lejanas, sí, señor, que no pierdan la noción de que no es solamente por ganar un dinero, ¿ok? Que no pierdan la noción de que el trabajo es para la familia, que la sociedad necesita que la familia se mantenga sólida. Entonces los primeros que la tienen que mantener sólida son los matrimonios, los padres de familia. Entonces no es que yo estoy trabajando en Europa, o estoy trabajando en Argentina, o estoy trabajando en Colombia, o donde esté trabajando,
y en el estatus social que me corresponda, simplemente por ganar algunos dólares. O puede pasar también, Ángel, que estoy viendo, jóvenes parejas que salen muy temprano en la mañana, llegan muy tarde en la noche, todo el día trabajando. Los muchachos, pues de alguna manera, o el bebé o está a cargo de alguien, de venga para acá, y llegan en la noche verdaderamente agotados. ¿Qué refrescamiento a la rutina familiar y, digamos, al deseo de permanecer juntos estás recomendando frente a esa realidad laboral que exige tanto, ¿no? Fíjate, vengo recomendando hace muchos años, y creo que en este momento eso es vital, que los padres, antes de llegar a la casa, nos preguntemos cómo voy a llegar a la casa. Ah, qué buen ejercicio. ¿Ves? Entonces, me digo, antes no cerrar el trabajo, cerré la puerta de la oficina o del taller o de lo que fuera y me fui para mi casa. Pensando en el trabajo. Ya está, sí. Hoy no preocupándome de cómo voy a llegar a mi casa. ¿Qué cosas tengo que atender en mi casa? ¿Cómo voy a atender a mi esposa? ¿Qué pasa con los muchachos? ¿Qué pasa con esto? O sea, no llegar a la casa a no hacer nada o a que me atiendan. No, ese no es el caso de un papá que quiere una familia total, como la llamo a veces, ¿no? Una familia integrada realmente, sino que yo tengo que preguntarme cómo voy a llegar a mi casa, qué voy a hacer, cuáles son las primeras palabras que voy a decir y en qué tono las voy a decir. Si sé que hubo un desajuste durante el día, ¿cómo voy a atender ese desajuste? Me habré percatado yo durante el día de que hubo un desajuste en mi familia que yo debo atender cuando llegue. Entonces la pregunta fundamental en relación con lo que tú me dices es que los papás se pregunten, tanto el papá que trabaja como la mamá que trabaja, ¿cómo voy a llegar a mi casa? ¿Qué van a ver mis hijos en mí cuando yo llegue a mi casa? ¿Un papá, una mamá desesperada o un papá, una mamá que mantiene la calma, ¿no? Eso es tanto como en estos días le recomendaba a una mamá cuya hija pequeñita está muy acostumbrada a que ella la cargue y si no la carga se pone a llorar. Y digo, bueno, tú tienes que mantener la calma con ella y decirle, no te voy a cargar. Así llora hasta el infinito. Pero nunca perder esa compostura que le está diciendo al mismo tiempo a la hija, yo te quiero, ¿verdad? Yo lo que estoy haciendo por ti, aunque ella quizás no comprende esta palabra, es por tu beneficio. Bueno, en relación con cómo llegamos del trabajo, es lo mismo. Puede ser que yo venga cansado, puede ser que yo esté realmente hastiado de algunas cosas, pero yo tengo que recomponerme para llegar a la casa. Yo no puedo llegar a la casa a vaciar cosas que no corresponden. Correcto. Sino que debo llegar a mi casa de la mejor manera. Ahora me fijaba yo cuando llegábamos al programa cómo los muchachos, cada uno hace lo que tiene que hacer, cada uno se prepara para, tú misma, yo quizás. Entonces, ¿por qué en la casa no somos así? Debe haber un rol para cada quien y una responsabilidad para cada cual. Sí. No debe ser esa figura de la mamá que lo absorbe todo, que termina agotada, o el padre que está esperando que solamente la responsabilidad de uno, sino armonizar los roles entre los hijos y entre los que están en la casa. Sin duda, o sea, es preguntarme, ya cerca de estar en la casa, ¿cómo voy a colaborar? ¿Cuáles son los valores familiares para ti en este momento más importante en trabajar en el seno familiar? Mira, hay un tema que quería destacar, ¿no? Parece contradictorio, pero ahora usamos mucho el tema valores, ¿verdad? Para todos, tanto en las empresas como en la familia, y descuidamos el valor fundamental que es la formación de virtudes. Entonces nos quedamos como distraídos con el tema valores y nos ocupamos poco de cómo formar a los hijos en virtudes, que sean muchachos virtuosos, que sean muchachos laboriosos, cosas concretas, que sean buenos amigos. Eso es una virtud, no un valor. Claro, la amistad es una virtud, por supuesto, ¿no? Sin la cual el hombre es muy triste. O sea, sin amistades el ser humano es muy triste. Pero de verdad nosotros estamos formando a nuestros hijos en virtudes, o en este caso, para que sea buen amigo. Pues nosotros le preguntamos a los hijos, mira, ¿cómo son tus amigos? ¿Quién es fulanito? ¿Quién es el otro? Qué bueno que lo mencionas así, porque yo también creo que hay una mezcolanza. Valores y virtudes se pierden y digamos, nos embobamos sin entender que las virtudes son muy concretas. Y me encanta que lo digas porque entonces preguntarte, Ángel, las virtudes que los padres tenemos que trabajar y manejar de nuestros hijos, hay unas virtudes muy específicas, unas edades. ¿Cuáles son las que tú más recomiendas? Bueno, fíjate, para muchachos pequeños el tema del orden es fundamental, ¿no? Y el orden va asociado a disciplina. Por supuesto, la palabra disciplina está siendo muy mal entendida. Muy castigada. Sí, claro. Y resulta que el ser humano sin disciplina no llega a ninguna parte. Disciplina no es otra cosa que agarrar lo que quiero obtener y hacer los esfuerzos necesarios para lograrlo. Eso es la disciplina, sin lugar a dudas. Pero a los papás no nos gusta escuchar eso
Y yo creo que los papás a veces inclusive nos estamos convirtiendo en perezosos por no aplicar las cosas como se deben aplicar. Además, como tú decías, llegamos cansados del trabajo. Agotados, nos agotan en tres cosas. Sí, con muchísimas cosas alrededor de la sociedad que nos agotan. Entonces, claro, dedicarnos a la familia lo estamos haciendo poco. Para dedicarse a la familia hace falta disciplina. Si yo quiero una familia de tal tipo, o sea, yo tengo una visión de familia, ¿qué quiero? Porque los papás deberíamos tener una visión, un proyecto familiar, cosa que tampoco da tiempo ahora hacerlo, ¿no? Ajá. ¿Cuál es el proyecto familiar que quiero de mis hijos, quiero de mi matrimonio, que quiero de las relaciones con mi suegra? O sea, ¿qué quiero de la vida? No que la vida me vaya llevando, sino yo llevar a la vida. Qué bueno está eso. Voy a ir a comerciales con esa frase. ¿Qué quiero yo de la vida y no que la vida me vaya llevando? Ajá. Y sobre todo, crear ese proyecto familiar. Creamos proyectos para todos y se nos olvida que el más importante es la empresa familiar. Ya venimos con más en la tarde de hoy. No se retiren con el doctor Ángel Montiel, valores, virtudes y esta realidad familiar que de verdad agobia y nos pega en el alma. Ya ven. Café. La verdad es que he disfrutado muchísimo, Ángel, tenerte hoy aquí. Ha sido, de verdad, espero que sea el comienzo de unos cuantos programas porque hoy no se agota todo el tema. Veníamos tocando y me gusta porque comparto contigo la misma visual. Nos quedamos con el tema valores sin entender que en familia se trabaja el tema virtudes. Claro. Y que es trabajar a los hijos virtuosos, laborables, amigos, el orden, disciplina, perseverancia. Estamos hablando de virtudes más que de temas valores, ¿no? Y eso está un poco perdido en el sancocho familiar, como sí, dicen. Y hay que tener en cuenta que en estas épocas es más difícil atender estas cosas, ¿no? Porque, bueno, estamos agobiados, repito, por muchísimos asuntos. Entonces hay que detenerse, como dice Stephen Covey, hay que detenerse a afilar la sierra para que siga cortando bien los árboles, ¿no? Entonces los papás poco nos dedicamos a ver un momentico, repito, ¿quién he llegado a ser? ¿Qué estoy haciendo con mi familia? Y sobre todo, yo de verdad quiero llevar a mi familia a algún sitio en concreto. A mis hijos a algún sitio específico. Porque los papás queremos cosas buenas para los hijos, pero a veces se nos pasa la vida y se nos van los hijos y no hemos logrado todo lo que podíamos haber logrado. No porque mantener un crecimiento constante ya sea de por sí un gran trabajo, sino que es que nos hemos descuidado en fijar patrones concretos, lo que decíamos, querer tener que los hijos sean ordenados para su propio beneficio, no para que yo esté contento simplemente porque la casa está ordenada, sino que los hijos tengan una noción de orden que va mucho más allá de los objetos en su sitio. ¿Cuáles son puntualidad, por ejemplo, educar en la puntualidad. Estamos hablando de la puntualidad, estamos hablando de la virtud de la disciplina, estamos hablando de la virtud del orden. De la generosidad. De la generosidad. Que los hijos quieran ayudar a sus padres, quieran ayudar al hermano. Ahora se ve mucha distancia en eso, ¿no? De que los compañeros en un salón se quieran ayudar entre sí. Como que la cosa ha ido cambiando, ¿no? Sí, ha ido cambiando, ¿cómo no? Entonces, yo no digo que en un salón todos tengan que ser amigos, porque la amistad tiene unas connotaciones que son muy particulares, pero por lo menos que todos sean buenos compañeros. Entonces los papás tienen que preocuparse de eso. Se nota mucho también, Ángel, la crianza de una familia numerosa frente a una crianza de familias muy pequeñas, ¿no? 2, un hijo, máximo 3. En el pasado las familias numerosas, pues los hijos aprenden a desarrollar virtudes propias de la convivencia de una multitud. Hay que ser generoso, te guste o no te guste, hay que ser disciplinado, te guste o no te guste. Digamos, ¿no? Es como, parece mentira, es contradictorio, pero es más fácil a veces educar a una multitud que educar a uno o educar a dos. Es a veces agotador. Porque... Y siempre, por supuesto, la cantidad no es lo que determina, ¿no? Creo que todo lo que tú quieres decir es que si yo tengo 5 hijos y un solo televisor, los hijos tienen que ponerse de acuerdo para ver qué programas van a ver, complaciendo a este, complaciendo a aquel, complaciendo al de más allá, mientras yo quizás diga, bueno, hoy no voy a exigir ver mi programa. Cosas de ese tipo se dan de manera natural y eso, vamos a decir, genera un entendimiento social de un nivel muy alto. Pero eso se puede tener igualito si yo tengo un solo hijo. Claro. O sea, ¿cuánto se educa a un hijo que sea único para que aprenda también a cederse a los demás? Estamos creando los hijos muy en búsqueda de sus propios apetitos solamente. Y digo apetitos, ni siquiera son valores propios del ser humano, sino simplemente lo que se me vaya ocurriendo. O sea, estamos creando hijos que en general pueden estar muy orientados a buscar cosas más que a buscar a la persona. De hecho, muchas de las imposiciones que hacemos, las hacemos por las consecuencias,
no corras porque puedes chocar. No, se podría decir también, no corras porque tú eres persona, y las personas saben conducirse en el tráfico vehicular. No, porque te puede ver el policía. Bueno, sí, es verdad, eso es una consecuencia que me vea el policía, pero en realidad tú te paras en el semáforo porque quieres contribuir a que el tráfico funcione. Entonces vamos a la formación de la persona. Contribuir con el orden de la sociedad vehicular. Exacto. Pero estamos muy orientados, cosa que no es mala, estamos muy orientados a educar por consecuencias y no por la persona. Hay que educar por la persona, o sea, ¿qué es el ser humano? Entender los padres, qué es el ser humano, para educarlo hacia allá y educarse uno como padre hacia allá. Esta mañana le recomendaba a un papá que tiene un hijo de 18 años que le preguntara al hijo, mira, ¿tú qué has visto en mí que no te gusta? Le decía yo, te vas a sorprender de lo que te va a decir y te vas a dar cuenta que no le es fácil decirte qué es lo que no le gusta de ti, y sin embargo le estás dando una oportunidad educativa inmensa y te estás dando una oportunidad educativa inmensa. Porque es bueno que los hijos tengan la oportunidad de decirnos a los padres, ya cuando tienen cierta edad, qué les parece que nosotros debemos mejorar. Y eso será de mucho beneficio si ponemos atención. Y de mucha relación profunda con los hijos, que se nos van a la universidad, después se casan y no hemos tenido relación profunda con los hijos. Los hijos ni siquiera nos conocen. Nosotros no le contamos las cosas a los hijos. Nosotros le decimos cómo te fue en el colegio, pero no le decimos cómo nos fue a nosotros en el trabajo. Que boté una taza de café, que se me salió mal la cosa, que tuve éxito en aquello. A los hijos les hace falta escuchar eso de los padres, vaciarnos un poco más en ellos, para que ellos sean más espléndidos, más grandes. De esto pudiéramos hablar muchísimo, ¿no? En relación a cómo, y en estas épocas mucho más, de cómo criar a los hijos. Sí, sobre todo porque la comunicación de estos tiempos como que no ayuda mucho por lo que estábamos hablando, Claro. ¿no? La distancia, el duro trabajo, pareciera que la familia no tiene tiempo y a veces el poco tiempo está todo el mundo metido en un computador o en un televisor y la comunicación no fluye. De verdad que creo que el aspecto comunicacional, cómo manejar la comunicación más óptima en una familia. Y ¿no? para educar, mira, hace un tiempo estuve, para que veas cómo va uno derivando en una familia o va derivando en otro tipo de familia. Estaba yo en una casa y le llega el hijo pequeño de 4 años a la mamá y le pregunta, iba para el colegio, y le pregunta, mami, este es mi zapato. Creo que la mayoría de nosotros le hubiese respondido sí o no. Ella no respondió eso. Ella le respondió, ¿cómo puede saberlo? O sea, en el mismo instante, con el mismo tiempo, su respuesta lleva a canalizar una familia de una formación mucho más profunda y elevada que la que nosotros formaríamos diciendo simplemente si es el tuyo o no es el tuyo. Claro. Ella lo hace pensar. Ella empieza una comunicación más profunda, de más nivel, de mayor posibilidad de crecimiento de los hijos, que es lo que tenemos que ver en ese tiempo que tenemos que dedicarle a los hijos. Porque hablamos de calidad. Bueno, sí, la calidad siempre va aparejada a la cantidad, ¿no? O sea, no puede haber calidad sin una cierta cantidad. Si tú quieres un saco de naranjas buenas, bueno, el saco es la cantidad. Todo tiene que ver, en cuanto a calidad, tiene que ver con cantidad. Entonces, ¿cuánto tiempo y de qué manera le dedicamos a los hijos ese tiempo para sacar mayor provecho? Te repito, esta mamá no necesitó más tiempo. Esta mamá, en la misma vía de la vida, llevó a los hijos por un camino mucho más elevado al preguntarle cómo puede saberlo a aquella mamá que le hubiera respondido si es el tuyo o no es el tuyo. Qué bueno, de verdad, Ángel. Mira, Ángel, estamos por cerrar el programa. Me gustaría que dejaras en el aire pues 3 recomendaciones o 2 aspectos importantes, muy pequeños, en cuanto al tema formación familiar, relación familiar, y indudablemente pues este será el comienzo de muchos y más importantes programas, sobre todo por el valor que tiene la familia en estos momentos, a nuestro público. Mira, yo diría, uno lo acabo de nombrar, preguntarnos cuando vamos llegando a casa, qué cosa tengo yo que hacer en la casa, que eso deriva en que cómo debo llevar yo a la casa, ¿no? ¿Qué actitud debo tener yo cuando llegue a mi casa, ¿no? Eso es muy importante y eso nos hace crecer mucho cuando lo manejamos con mucha solidez. Y el otro aspecto es comprender que en la casa cada uno es cada uno. ¿Cómo voy a tratar a mi esposa? ¿Cómo voy a tratar a mi hijo fulano? ¿Cómo voy a tratar a Francisco? O sea, cada uno es individual, aunque tenemos unos fines comunes para todos los hijos y para toda la familia. Esos fines los manejan y los viven personas individuales. Entonces, aprender a trabajar a los muchachos, a los hijos, como cosa individual. Cada uno es cada uno. Mira, y de verdad, Ángel, ha sido un gusto tenerte y no quisiera terminar sin que me hablaras de 3 virtudes importantes, rápidas. 1, 2, 3. Bueno, el orden es importante en la familia. La puntualidad, formar a los hijos puntuales, pero los hijos no se forman puntuales diciendo debe ser puntual. No, es que yo con mis hijos debo ser puntual.
Eso es lo principal. Y lo otro, el tema de saber comunicarse, que eso es toda una virtud, un arte. O sea, ¿qué quiero yo comunicarme? En principio, es aprender a comunicarme para hacer crecer a la otra persona, para amar a la otra persona, queriendo darle elementos que la permitan crecer para ser más persona, más sólido, más ser humano. Qué bello, de verdad, Ángel, qué gusto tenerte y espero que este sea el comienzo de unos programas de verdad en el tema de la orientación familiar y una ayuda de calidad de vida que de alguna forma es mi aporte para todos ustedes en esta realidad que nos toca vivir. Muchísimas gracias, Ángel, por haber estado conmigo. De verdad, enfóquenme con el invitado, no sé qué pasa aquí, que están tan dormidos estos camarógrafos últimamente. Vamos a tener que darle café y así con esto termino, pues. Que la fe y la esperanza y el ánimo de lucha por nuestro futuro acompañen nuestros corazones y, como les digo todas las tardes, fe, esperanza y mucho sentido de lucha porque nos merecemos una Venezuela mejor para todos. Lo espero un próximo Porque Pasa Lo que Pasa. Chao, chao.